líder opositor. ¿Qué tal? Bienvenido, Marcelino. Gracias por estar aquí. Y por otra parte, Enrique Patterson, periodista, analista político, y también Andrés Albuquerque, analista político. Bienvenidos. Gracias por estar aquí a los tres. Básicamente, Estados Unidos, ¿qué le ha dado en este año a Cuba? Si hay algo más, ustedes lo pueden agregar. Saca a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, flexibilizó los viajes de estadounidenses a la isla, el tema de la reapertura de las embajadas, facilitó que bancos extranjeros hagan transacciones en Cuba y ha pedido el presidente Obama específicamente el levantamiento del embargo. Ahora, Cuba, ¿qué ha dado? ¿Qué ha hecho durante este tiempo? Liberó en un principio esos 53 presos. En la cumbre de Panamá, Raúl Castro dijo que Obama era el mejor presidente o mejor que los 11 antecesores que había tenido. Punto. Después de eso sigue exigiendo que la base naval de Guantánamo, la compensación por el embargo y también el tema de los derechos humanos y las libertades políticas con un gran interrogante. Después de esto quiero saber la opinión de Marcelino. Un año después, ¿dónde estamos? Yo creo que Cuba ha dado una cosa que no se ha mencionado, no sé si lo ha mencionado en programas anteriores, yo creo que ha dado su alma. ¿Por qué? Porque ha dado, por lo menos en lo que respecta a la parte económica, un cambio de sistema. Porque después de decir durante 57 años que los malos son los yanquis, resulta que ahora los yanquis no son tan malos. Yo creo que Cuba le ha dado muchísimo. Los Estados Unidos, por otra parte, fueron los que tomaron la iniciativa. La iniciativa de las relaciones de Cuba a Estados Unidos no fue de Cuba, fue de los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos son los que más le conviene desde el punto de vista de su imagen latinoamericana, desde el punto de vista de su capacidad de liderar a Latinoamérica. Es más, yo creo en este momento que lo que pasó en Venezuela el 6 de diciembre no hubiera sido posible si no se hubiera metido a Cuba en un sistema más civilizado que en este momento. Creo que Cuba, si hubiera estado por la libre como ha estado siempre, no hubiera permitido que Venezuela concediera el triunfo de las elecciones. Y en ese sentido, ese ángulo creo que es muy importante. A ver, Enrique Patterson. No discrepo en esencia con Marcelino, pero sí discrepo en que Cuba ha dado. Cuba no ha dado. Cuba ha perdido el alma. De acuerdo. El problema es que todo el imaginario de la revolución se basó en que el enfrentamiento con Estados Unidos formaba parte de la consistencia del régimen. O sea, el régimen cubano ha buscado su consistencia en el enfrentamiento con Estados Unidos y además el discurso era que no necesitábamos a Estados Unidos. A partir de todos los cambios mundiales que ha habido y regionales y además el cambio de tendencia que ha habido en Latinoamérica, Cuba ya sabía que esto venía y Estados Unidos también se empezó a preocupar. Estados Unidos se empezó a preocupar porque la desestabilización de Cuba le crea a Estados Unidos más preocupación que un proceso de transición hacia la democracia que no sea estable. Y por lo tanto la iniciativa, si es de Estados Unidos, sin pedir prácticamente nada a cambio, porque Estados Unidos lo que está preocupado es porque una inestabilidad en Cuba le crea un problema que se le convierta completamente incontrolable. O sea, Estados Unidos puede asimilar que empiecen a entrar la gente poco a poco, hasta 50.000. La economía norteamericana lo puede asimilar. Lo que no puede asimilar Estados Unidos en este momento es una explosión en la que tenga que implicarse porque no le queda más remedio porque Cuba no es Barbados. Entonces, ese ha sido, o sea, y ahora vemos que se está convirtiendo ya en una política de Estado, ¿no? Que sigue en esa línea, incluso los de gobierno. Cuba no ha dado casi nada. Pero el problema es que el gobierno cubano, hablando en términos económicos, no está incluso en capacidad de hacer los cambios económicos que se necesitan porque le va a su sobrevivencia y por lo tanto van a hacer pequeñitas concesiones, no a Estados Unidos, a la sobrevivencia del sistema mientras esos tipos estén vivos. No vamos a esperar otra cosa del gobierno cubano y la represión va a aumentar porque al caerse la imagen de Estados Unidos como el enemigo, la ciudadanía se solivianta y empieza a pedir derechos y la única opción que tiene un Estado que ya no es dirigente, solo dominante, la única cuestión que tiene es la represión. Y la presión más fuerte que tiene el Estado cubano no es la disidencia. La disidencia es la que más vemos. La presión más fuerte es dentro de sus propias instituciones, culturales, asociaciones, o sea, dentro del propio Estado, que esos ciudadanos sencillamente
están presionando y el régimen no puede abrir todo a base de toda esa presión. Entonces, eso es un polvorín, como una caldera a presión que está haciendo lo que no logró hacer el embargo. Andrés. De acuerdo. Estoy de acuerdo con los dos. Ahora, me gustaría señalar una cosa. Y parte son... ¿Ha dado el alma? Sí. El problema es cuando uno dice Cuba no ha dado nada y cuando se entiende Cuba no se entiende la patria, sino se habla del régimen octogenario. Por supuesto. El argumento que se pone es, sí ha dado porque se ha rendido al final ante Estados Unidos. Y yo estoy de acuerdo con eso. Y estoy de acuerdo en que Estados Unidos defienda su estabilidad, que trate de evitar que Cuba caiga en manos del narcotráfico, que trate de evitar una emergencia migratoria, como decía Patterson. Todos estos argumentos geopolíticos, filosóficos, yo los comparto. El problema es que cuando tú miras con los ojos de Albertico este fenómeno, la rendición fue al imperio, pero el régimen no se ha rendido a su pueblo. Ah, no, claro. Y la rendición ha sido en las condiciones y con la dinámica que el régimen siempre usa, cofradíaca, secreta, silenciosa. Nos enteramos como si hubiera sido un golpe de Estado de Batista. Obama salió y dijo, acabamos de empezar Se hizo en el territorio y en la modalidad donde el régimen se siente contento. Yo nunca he visto una derrota donde el derrotado decida las condiciones de su entrega. Es muy sui generis esta rendición. Y comparto con mis compañeros de panel el hecho de que se rindió a Estados Unidos. Pero continúo diciendo, en Cuba viven 11 millones de personas, no viven americanos. No importa quién te rendiste, si al que tiene que rendirte no te ha rendido. Sí, Albertico. ¿Cómo ve Albertico? Para Albertico la cosa sigue igual o peor, porque ahora tiene miedo que le quiten la ley de ajuste. Y Albertico hoy se está debatiendo en si coge una balsa o se va a Centroamérica, vende lo poco que tiene y se suma a los 40.000 de Ecuador, o si simplemente se levanta la tapa de Y los hay una sesos. división de clases mayor todavía. No, claro. Tenemos lo peor de antes del 59 y lo peor del comunismo. Bueno, no. Vamos a decir, a mí me encanta ese argumento. No. En primer lugar, el problema del Estado cubano es Albertico. Por primera vez, el Estado cubano tiene que darle la cara a Albertico y no sabe cómo. No tiene que decir. No tiene cómo responder. Entonces, y hablando, me encanta el término de Albertico, ¿no? A Félix también. Sí, hablando en términos de Albertico, han pasado dos cosas con esta nave política. Por un lado, los Alberticos pensaron que es posible que el mejoramiento de las relaciones los mejorara, pero esto era un sentimiento. Pero en sus actos prácticos, lo que están haciendo es vamos a irnos de aquí lo antes posible, porque con esta gente no hay cómo escapar. Con esta gente. Con esta gente no hay cómo escapar. Lo que pasa, es que nunca hemos dicho que cambió la naturaleza de la dictadura. Lo único que hemos dicho es que la dictadura ideológicamente sencillamente perdió el discurso. Y no tiene cómo tomar medidas para mejorar la economía. O sea, Cuba va a regresar a la etapa al final de la colonia, ¿no? Cuando España sencillamente abandona y Estados Unidos entra con todo su poder, con esa fuerza más que decía Martí, y realmente ocupa Cuba económicamente, y le costó mucho a la burguesía nacional cubana empezar a desplazar a los Estados Unidos y equilibrarse. Cuando la revolución triunfa, la burguesía nacional cubana había logrado ocupar grandes cotas de poder económico. De nuevo va a entrar a Estados Unidos, porque este régimen va a desaparecer, vamos a decir en 10 años, 15 más o menos, y esta vez no va a haber una burguesía nacional que pueda enfrentar a los Estados Unidos y competir con ella. En la entrada de Estados Unidos va a ser brutal, y con el problema de que la población cubana esta vez sí quiere ser americana. Y este es el fracaso, este es el gran fracaso del castrismo, ¿no? Marcelino. Sí, y también está el hecho de que ya Cuba no es solamente los que están en Cuba. Cuba somos nosotros también, que tenemos un peso, sobre todo Miami, el sur de la Florida, tiene un peso muy grande en este momento. Esto es más de 5.000 millones de dólares, vienen de nosotros para allá, y eso es un peso muy grande. Hay un análisis que hace la revista Convivencia, de Dagoberto Valdés, y lo publican en su revista. Es una especie de editorial, tiene como 14 puntos. Si me permite, voy a leer uno, que yo creo que es relevante para lo que estamos hablando, cuando dice lo siguiente: es evidente y legítimo, es necesario y muy conveniente que algunos grupos de la sociedad civil vayan encontrando su nicho, su rol y su desempeño.
Este tejido cívico será más sociedad civil cuando más diverso y específico sea el servicio público que brinde. Podemos constatar, y aquí viene lo que yo creo que es importante, porque son cambios pequeños, pero son cambios. Podemos constatar que se va definiendo cada vez más el rol de los periodistas independientes y sus blogs, las agencias y medios de prensa. Se van definiendo las plataformas de búsqueda de consensos de la sociedad civil. Los partidos políticos opositores van definiendo su propio ideario, programa, estatutos y acciones de impacto social. Se comienzan a organizar las plataformas políticas partidistas y sigue. Fíjate, lo que estamos viendo, y una persona que está dentro de Cuba, lo que están viendo ellos dentro de Cuba, ellos están viendo de que se está moviendo, creando una sociedad civil que en gran parte responde. Ya en este momento en Cuba hay 1,5 millones de personas que no dependen del Estado económicamente. Y yo creo que eso tiene una importancia capital. Y sencillamente se le va de las manos al gobierno ese fenómeno, como es apertico, ¿no? Apertico. Entonces los aperticos se multiplican, va a haber muchos aperticos. O sea, el enfoque que ellos dan es que en este momento, y no necesariamente por la apertura es algo que pasó sencillamente porque tenía que pasar. Desde el punto de vista internacional, los Estados Unidos insistieron, y Cuba se vio precisamente, por ejemplo, toda la maniobra del petróleo, la baja del petróleo. Bueno, el gobierno americano está metido en eso. Al gobierno americano le conviene que baje el petróleo porque está afectando a la Unión Soviética, a Rusia, y está afectando a Venezuela, y Venezuela afecta a Cuba. O sea, eso es parte de la maniobra internacional. Por eso yo decía de que si no hubiera habido esta apertura, este deshielo de Cuba, y la diplomacia, digamos, de los Estados Unidos y Canadá. Canadá está, parece que no, pero está muy envuelto en todo lo que es la maniobra, en lo que respecta al hemisferio, porque los afecta a ellos. La desestabilización de lo que pasa en Sudamérica, Centroamérica y Cuba los afecta a ellos. O sea, en este momento estamos viendo a una América cambiando, sobre todo lo de Venezuela ha sido un palo, pero gravísimo. Claro, Cuba lo tenía que haber visto. Y por eso lo sabía, yo sabía que venía, y sabía que venía básicamente por el costo. Hablando de eso de Venezuela, tengo por acá una serie de datos específicos que me gustaría compartir con ustedes y quiero saber qué piensan. Por ejemplo, Venezuela, son datos del año 2012, concentró 44% del volumen del comercio externo cubano, 2012, la última cifra que hay con relación a eso. Compra servicios profesionales cubanos, médicos, enfermeras, por 4.700 millones de euros. Esa es la cifra. Caracas suministra 105.000 barriles de petróleo diarios a precios preferenciales. Como sabemos que eso se puede terminar próximamente. Eso cubre el 60% de las necesidades de la isla. Además, refina crudo venezolano en Cienfuegos, que le deja un excedente que La Habana exporta al mercado mundial, lo cual es otro ingreso. Vamos a dejar después de esos números el tema de Venezuela. Vamos a ir a una pausa, vamos a hablar un poco de qué repercusiones a raíz de lo de Venezuela tiene además Raúl Castro que acelerar las reformas, se ve obligado a hacerlo. Vamos a la pausa y volvemos.